Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente, este podcast donde con Daniel San Martín intentamos hacer sentido de esta nueva sociedad que se está formando. Una discusión de vanguardia, de economía, de política, de tecnología. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Tomás, muy bien. Hoy día, lunes por la mañana, intentando despertar las neuronas para entregar contenido. Oye, hoy día tenemos un capítulo que está bien entretenido a raíz de toda la conversación en torno a la inteligencia artificial. Quisimos no hablar directamente de inteligencia artificial, pero sí hablar de alguna manera de sus consecuencias o conversaciones que se gatillan. Entonces, para Emergente vamos a hablar del famoso ingreso mínimo universal, que tanto se conversa, entenderlo, poder discutir su implicancia, su experiencia que ha tenido el planeta al respecto. Y en Divergente vamos, valga la redundancia, a diverger sobre los efectos en las tasas de interés que podría tener la inteligencia artificial, ¿no? Y vamos a explicar por qué podría ocurrir este efecto tan grande y cuáles serían las consecuencias. Vamos a tratar de no irnos a una discusión tan técnica, sino que entender cómo afecta la vida diaria de las personas los cambios en la economía de la AI. Está bueno, creo que tenemos buena pauta para hoy. Oye, conversemos con Convergente. Vamos a revisar las noticias. Primero, Daniel, una que a ti te tenía particularmente feliz. Sí, la semana pasada la Organización Mundial de la Salud declaró que finalmente la pandemia del COVID-19 está acabada. Señores... Oye, pero ¿cómo es esto? Porque para mí ya se había acabado. Sí, lo que pasa es que acá en realidad hay que entender esta noticia es principalmente simbólica, porque de hecho cada país toma sus propias decisiones. Para muchos países, para muchos estados alrededor del mundo ya habían declarado todas las medidas acabadas, ya habían declarado la pandemia acabada. Y esto tiene que ver de nuevo más con un símbolo de la Organización Mundial de la Salud, que es la que da las líneas generales de lo que debería hacerse a nivel global. Entonces, la verdad que sigue muriendo algunas personas, pero a un nivel que ya aparentemente no es una emergencia que pueda ser declarada global. Es decir, esto tiene que ver con que llegamos a un threshold, discúlpenme la sindiquería de hablar en inglés, un umbral estadístico. Es decir, dejó de morir cierta gente por una ratio con la población y por lo tanto... Sí, pero no es que ellos no tienen un ratio predefinido para decir cuando alcance esto. Hay un consejo de expertos que define si es que ya, digamos, se puede declarar que una pandemia a nivel global está terminada. Y por lo tanto, hace ya tiempo que no escuchábamos noticias de pandemia y todo, pero podemos decir que oficialmente, al menos a nivel de la ONU, esto terminó, señoras y señores. Genial. Oye, siguiente noticia, baterías. Es decir, estamos discutiendo siempre de cómo estamos en una carrera por hacer un mundo cada vez más eléctrico, ¿cierto? Los autos eléctricos en los últimos 5 años han hecho una arremetida impresionante que nadie lo vio venir, por decirlo así, el año 2014, e incluso en Europa se está discutiendo el que se prohíba los autos a combustión en el año 2035. Pero hay una noticia que tiene que ver con una mejora técnica muy importante, Daniel, ¿no? Sí, una empresa china de baterías, CATL, o CATL, anunció que van a lanzar una batería con una densidad energética mucho mayor a las baterías actuales, lo cual nos acerca cada vez más al sueño de la aviación comercial. Como referencia, las baterías, por ejemplo, de Tesla, que son bastante eficientes en el modelo I, tienen 244 kilowatts por kilogramo. Eso es la cantidad de energía que son capaces de entregar por cada unidad de peso. Obviamente para un avión se necesita de que por cada unidad de peso estas baterías entreguen toda la energía posible. Las nuevas baterías de CATL entregan 500, es decir, estamos pasando de alrededor de 250 en el estándar de la industria hoy día a 500, un avance tremendo. Y se calcula que para llegar a aviación comercial, digamos, a gran escala basada en baterías eléctricas, necesitamos entre 800 y 900 kilowatts por kilogramo. Esto, para explicárselo a quienes no están familiarizados con el concepto, tiene que ver con justamente la cantidad de energía que es capaz de entregar un combustible, o en este caso una batería, por unidad de volumen peso. ¿Bien? ¿Y cuál ha sido siempre el desafío? Es que cuando queremos electrificar la industria de aviación comercial, la cantidad de baterías que se necesitarían hoy día para que un avión vuele
serían tantas que sería demasiado pesado y por lo tanto el avión no podría despegar. Porque como dice Daniel, estamos en 200 y necesitamos llegar a 1000. Es decir, tendríamos que multiplicar por 5 la cantidad de peso que necesita el avión para despegar. Y entendiendo que hoy día todo ese combustible que usa un avión comercial es jet fuel, que se llama, que de alguna manera es querosén, ¿cierto? Que está dentro de las alas del avión. Si tuviéramos que reemplazar todo eso con batería, sería inviable. Exactamente. Y esto en el contexto de que las emisiones de carbono de la industria aeronáutica son aproximadamente un 2-3% del planeta. O sea, alcanzar este sueño efectivamente sería una de las fuentes más importantes para combatir el calentamiento global. Así que un avance muy importante y se espera que en los próximos años esta densidad vaya subiendo cada vez más. Genial. Oye, y ahora vamos con una noticia que es un poquito más anecdótica, pero en este mundo emergente que vemos como la sociedad cada vez discute más, es más participativa. Hablamos de la inteligencia artificial y de redes o de comunidades digitales. Tuvimos una coronación en pleno siglo XXI. El rey Charles III fue coronado el sábado recién pasado. Y no sé cómo lo viste tú, Daniel, pero para mí fue de esas cosas como tan anacrónicas ver toda la figura y toda la ceremonia de la coronación. Sí, yo la verdad que no soy un fan, no lo vi en directo, pero después vi una repetición de las mejores jugadas y un compacto de los momentos, y es una cosa pero increíble de nuevo de ver que en esta época una cosa tan aparentemente medieval, no sé, a mí me causa una cosa media extraña esto de tener un rey. Nosotros vivimos acá en Londres, no me gusta. O sea, más allá de que no nos guste, al final cada sociedad tiene el gobierno o el sistema político que quiere, y el tema es que acá en Inglaterra es ampliamente aceptada la monarquía. Es decir, sí, ojo que ha ido cambiando harto. O sea, hay una reciente encuesta que muestra que más del 50%, alrededor del 53% de la población dicen que no tienen problemas con que haya un rey, pero están en contra de que sea financiado con gasto público. Es decir, dicen, la pregunta es, ¿usted cree que debería haber un rey financiado? Y más de la mitad dice que no está en contra. Claro, pero hay una trampa. Yo he visto diferentes formas de hacer el cálculo y algunos dicen de que el rey le cuesta plata al gobierno y hay otros que dicen que no le cuesta. Pero ahí tiene que ver de nuevo con el tema legal, y es que el rey o la corona en Inglaterra es dueño de tantas cosas, incluida la tierra, sí, que cuando uno paga las contribuciones en Inglaterra le está pagando la plata al rey y el rey de alguna manera se la devuelve al Estado no, de hecho yo tengo una cifra. Los reyes tienen un cierto número gigante de tierras que arriendan. No me acuerdo exactamente cuándo, pero a mitad del siglo XX una discusión de que en el fondo se gastaba mucho, y hoy día con las tierras de los reyes el 60% de sus ingresos pasan al Estado británico. Claro. Entonces, en rigor, la corona le pasa plata al público británico. Lo que pasa es que uno podría discutir, esas tierras vienen de épocas medievales o anteriormente, deberían pasar todas al Estado. Es que claro, porque en el fondo, bajo la concepción política de Inglaterra, el dueño de la tierra, el soberano, es el rey, no es el pueblo. ¿Bien? Pero bueno, para no irnos en esa discusión política, un último comentario un poquito más light, pero a mí me sorprendió la falta de actualización de toda la coronación. Es decir, tú haces una coronación el siglo XXI, vas a montar el espectáculo que es, porque acá en Inglaterra ha sido un espectáculo brutal, ¿cierto? En términos de los desfiles, de los carruajes, de las paradas militares, etcétera, etcétera. Pero fue como si no hubiesen pasado 100 años. Es decir, fue el mismo estilo antiguo, la misma sobriedad, la vestimenta, este rey de dorado como con cara de póker siendo coronado en la situación más fome de la historia del planeta. Y yo digo, ¿por qué aquí nadie contrató a un director de cine de Hollywood que quisiera aparecer esto como el evento más magnánimo? ¿Cómo nos hicieron recitales en las calles, en las diferentes ciudades del Reino Unido? ¿Cómo no teníamos al rey arriba de un helicóptero yendo a visitar sus súbditos en Edimburgo, en Liverpool, en Manchester? Me explico, ¿no? Es decir, fue como tan fome a la antigua que creo que termina por sepultar la corona. Sí, es difícil. Ahí, claro, yo me pregunto si es que hubiera sido una cosa mucho más moderna, si el público que hoy día apoya y ve esto tal vez vieron lo que querían ver. O
O sea, yo no sé si un público más amplio realmente habría, aunque hubiera sido un espectáculo moderno, hubieran estado contentos de mirar esto. Bueno, oye, Yo la creo que tal vez última, es... oye, Dale. última Copuchi, con esto cerramos. ¿Tú te diste cuenta que estos tipos armaron un concierto que había que aplicar por sorteo, pero el concierto que tuvo como principales artistas a Katy Perry y a Take That, que es bastante, no sé si la palabra es mediocre, pero discreto, fue porque muchos otros rechazaron, por no decir todos, es decir, Elton John, las Spice Girls, Adele, Rolling Stones y muchos otros, no quisieron tocar en el concierto y terminaron con Katy Perry, que es gringa, no es inglesa, y Take That, que es un grupo noventero que estaba muerto, sepultado, y lo revivieron para que Sí, existiera alguien. sí, sí. No me sorprende tanto, para ser franco, Bueno, pero bueno. oye, vamos con Emergente, ¿no? Vamos. Oye, tema del día de hoy, ingreso básico universal, en inglés se le llama UBI, Universal Basic Income, por si algunos lo están googleando, pensando, o si con Daniel se nos escapa el anacronismo. Y, no, ¿por dónde partimos, Daniel? Creo que hay que explicarlo bien primero. Partamos por lo más básico, Tomás. Expliquemos qué es y cuál es el objetivo de una política así. A ver, el ingreso básico universal no es tan nuevo, ¿bien? Es una política que se discutió mucho en el mundo durante los años 60 y 70, ¿bien? De hecho, Nixon pasó una ley al Congreso que terminó por no ser promulgada el año 68, si no me equivoco, y tiene que ver con cómo le repartimos plata a la gente. Así de simple. El clásico concepto de el bono, pero un bono permanente. Es decir, usted le va a pasar $100 a cada persona todos los días del año, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque es bueno. Incondicional. Da lo mismo si la Incondicional. persona trabaja o no, da lo mismo si la persona está enferma o no, es absolutamente incondicional, ese es el concepto. Bien. Y justamente estas transferencias directas tienen como único objetivo el superar la línea de la pobreza. Es decir, que toda persona que trabaje gane para estar más allá de la línea de la pobreza, pero yo me aseguro que con lo que el Estado le transfiere a cada persona, nadie va a pasar hambre y nadie va a pasar frío. ¿Bien? Y esto, antes de la conversación en torno a la inteligencia artificial y las amenazas que puedan tener por una tremenda disrupción tecnológica, tienen que ver con una serie de estudios que muestran cómo las personas, cuando están en una situación vulnerable, tienen un tal nivel de estrés que van desmedro de una serie de factores sociales. Es decir, toman peores decisiones, pueden postular a peores trabajos, tienen problemas de salud. O sea, es decir, una persona, por comillas, igual de pobre, pero que tiene resuelto lo básico, va a poder tomar mejores decisiones económicas, sociales, familiares, incluso de salud. Y por lo tanto termina teniendo un montón de efectos virtuosos en términos de eficiencia del gasto, de gasto social, etcétera, etcétera. Sí, yo quiero comentar acá dos cosas. Uno, aunque sea ligeramente obvio, este tema vuelve a ser cada vez más importante con la disrupción de la inteligencia artificial. Se ha discutido en la prensa hasta el hartazgo cómo puede empezar a tomar muchos trabajos. Efectivamente, pueden haber relocaciones muy importantes del mercado laboral. Si mucha gente pierde su trabajo, ¿qué pasa con esa gente? Entonces, esta política, que la verdad, como dice Tomás, no es nueva, toma mucha relevancia hoy en día y a título personal yo creo que hay pocas alternativas serias y practicables de cómo resolver el caso más a futuro, y ahí tal vez me estoy adelantando un poco en la sección, Tomás, te pido disculpas, cuando surge una inteligencia artificial que reemplace todas las tareas cognitivas humanas, creo yo que no hay otra solución que el ingreso básico universal. Entonces, revisemos tal vez algunos estudios que muestran, que dan soporte a lo que tú decías, Tomás, de que efectivamente entregar un cierto ingreso a las familias resuelve algunos problemas sociales. Ojo, pero antes de entrar a los estudios, creo que es interesante también, en línea con lo que tú estás comentando, el cómo esto también no es solamente algo que afecta o impacta directamente a las familias que van a tener un mejor pasar, sino que también les genera un tremendo shock a la economía porque tienes un montón de ingresos disponible que está listo para gastar, que antes se lo gastaba el Estado, que a través de un montón de redes un poquito más burocráticas o clientelares, pero ahora también le mete un shock a las empresas, porque en el fondo las empresas ya no pueden ofrecer malos trabajos. Entonces, no quiero entrar en una discusión si las empresas son malas o son buenas, lo que quiero decir es que las empresas tienen un incentivo muy claro
a tener que ofrecer trabajos que son altamente productivos porque no les vale la pena pagar poco porque nadie va a querer trabajar por poco. Exacto. Entonces claro, las empresas se tienen que dar la vuelta en cómo ser más productivas. Y eso lo encuentro un muy buen complemento con una era con muchísima más tecnología disponible y por lo tanto todo el mundo puede acceder a un trabajo, comillas, más inteligente, más productivo, más desafiante, más fulfilling, ¿cierto? Sí, y de mejores condiciones, porque claro, le mejora la capacidad de negociar a muchas personas. Muchas personas van a decir, ok, no soporto más esto, me voy, puedo subsistir por un tiempo. Bueno, y de hecho, y ahí vamos a los estudios, justamente parte de lo que se ha hecho en el último tiempo, digo el último tiempo, los últimos 50 años, sobre todo en los años 70 y después ahora, en los últimos 10 años, ha sido testear esto, porque la pregunta que se hace todo policymaker es decir, bueno, ¿esto va a resultar tan bien como suena o no? ¿No nos puede pasar, por ejemplo, que la gente se deprima porque está en su casa sin querer trabajar? O dos, ¿va a ser efectivo que la gente no va a querer trabajar? Porque es una hipótesis como bien importante, ¿bien? Sí, y con mucha gente discute. Yo cuando cuento sobre este tema me dicen, es que entonces la gente no va a trabajar. Bueno, y lo que se ha probado en un montón de estudios, es decir, a ver, para poner más contexto, acá los principales estudios, de hecho, han sido en Canadá. En Canadá en los 70 hubieron muchos. Hoy día existe un estudio en la provincia de Ontario que, de hecho, está funcionando con 4.000 familias. ¿Bien? Es un estudio que partió hace 3 años atrás, el 2020, y sigue andando. India tiene otro estudio que, de hecho, funciona con 100.000 personas. También partió hace 3 años atrás. Sí. Namibia tiene otro, que es con 10.000 personas. En Kenia, de hecho, está uno de los más grandes del mundo, según cómo se le mide, pero tiene 20.000 personas en 240 localidades. Entonces también te permite como ver diferentes aspectos metodológicos o cómo se comportan diferentes comunidades en torno a esto. Claro, claro. Hacerlo transversal culturalmente, que uno podría argumentar, esto funciona aquí, pero no allá. Es bastante global los experimentos. Y funciona diferente en una ciudad grande que en una ciudad mediana que en una villa. O sea, claro, un pueblito. ¿Y los resultados cómo se ven, Tomás? Los resultados en general, de hecho, unos que se hicieron en Estados Unidos, esto llega a ser como medio caricaturesco, es que la gente no es que dejara de trabajar, sino que simplemente se tomaba vacaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, en términos laborales, no es un lugar muy friendly. Es decir, Estados Unidos no tiene casi no tiene leyes laborales. Bien, por lo tanto, es muy normal que en Estados Unidos una persona simplemente no se tome vacaciones. Y los primeros estudios que se hicieron en los 70 en Estados Unidos mostraron que lo que generaba es que la gente se pudiera, comillas, dar el lujo de tomar vacaciones. Y la gente se tomaba entre 2 o 4 semanas de vacaciones al año. ¿Bien? También muestran lo mismo, que la gente termina trabajando igual, pero no termina trabajando tanto. Es decir, si antes trabajaban 50 horas a la semana, ahora empiezan a trabajar 30 o 35, ¿bien? Ahí todavía yo te diría que el principal desafío que está en este punto es que no hay como resultados conclusivos. Es decir, no hay como una conclusión bien clara y hay un acuerdo científico diciendo, mira, esto es lo que se genera o este es el resultado claro. Pero por el minuto se habla por decirlo así, lo positivo de que la gente empieza a explorar hobbies y empieza a tener más tiempo libre y por lo tanto tiene un montón de bienestar asociado a eso y después todo otro bienestar en que la gente no deja de trabajar, pero no trabaja tan duro. Yo estuve leyendo un estudio que se hizo en Brasil que me sorprendió mucho porque mostraba de manera muy clara, al menos en ese caso en particular, que la actividad económica, el emprendimiento aumentaba. Es decir, como la gente tenía asegurado un piso mínimo para subsistir, para pagar el arriendo, comer, etc., era capaz de correr riesgo, emprendiendo. Y en ese piloto y en un par de otros que no me acuerdo cuáles eran, se mostraba que efectivamente el nivel de emprendimiento subía, con lo cual uno podría esperar que el nivel completo de actividad económica mejore, que es muchas veces algo antiintuitivo que uno podría pensarla. De nuevo, tengo todo asegurado, no hago nada. No, muy por el contrario. Ahora tengo la base, tengo los cimientos para poder florecer como individuo. Bueno, que siempre ha sido un poco la tesis detrás del estado de bienestar nórdico. Es decir, cuando uno habla con personas que viven en Finlandia, en Suecia, en Noruega, te dicen, nuestra filosofía es que dado que tienes una red de protección tan buena, esto permite de que tú vayas y emprendas en lo que quieras. También sea el caso opuesto, que alguna vez hablando con un par de emprendedores de Noruega me decían, es casi imposible porque contratar a la primera persona es tan caro que cuesta mucho emprender. Pero bueno,
hay un trade-off interesante, pero creo que está bueno. Oye, para ir cerrando esta conversa, ¿por qué no le ponemos un par de números a esto? Si es que el día de mañana hiciéramos esto en Chile, por ejemplo, que es un país que nosotros conocemos más los números. ¿Bien? ¿Cómo se podría ver un ingreso mínimo universal en Chile si es que vamos y decimos, oye, destinemos una buena parte del presupuesto de la nación en transferencias directas para las personas? Claro, nosotros ahí estuvimos haciendo algunos cálculos, que son cálculos de servilleta que se llama, es decir, no nos asesinen por la precisión, pero creemos que en términos gruesos tiene bastante sentido. Entonces, el PIB en Chile hoy día en miles de millones de dólares es alrededor de 320. Yeah. Con lo cual, el gasto, hoy día el ingreso del Estado en Chile, el total del gasto público, el tamaño del Estado es un cuarto, es un 25% aproximadamente. Por lo tanto, el ejercicio que hicimos con Tomás fue decir, ¿qué pasaría si todo ese dinero del que dispone el Estado de Chile no se gastara ni en educación ni en defensa, sino que fuera dividido para cada una de las personas que habitan el país? Entonces, si uno hace la división y lo divide por los casi día 20 millones de habitantes que tiene Chile en el 2023, nos llega que cada habitante, perdón, una familia de 4 miembros podría recibir 1.100.000 pesos, que es alrededor en dólares, ¿cuánto? Como $1.500 por mes, 1.300. Sí, un poquito menos. Oye, ya, a ver, ese caso está bueno porque nos permite como dimensionar de alguna manera cuánto gasta el Estado de Chile y por lo tanto, si es que lo repartiéramos, cuánto le llegaría a cada uno. Y uno dice, si a cada familia le llega 1 millón de pesos, eso sin duda te deja arriba de la línea de la pobreza. Pero al mismo tiempo sabemos que eso es impracticable. Es decir, seguimos necesitando un Estado que maneje hospitales, de que tenga carabineros, que construya carreteras, ¿cierto? Entonces, creo que está bueno, tal vez, hacer ese mismo ejercicio, pero decir, ¿qué pasa si es que logramos, porque también hay un gran if de por medio en términos de transición, en términos de política, de que el 50% del Estado se dedicara a todas esas labores esenciales, es decir, obras públicas, salud, vivienda, cosas por el estilo, pero un montón de gasto social, que probablemente son presupuestos que tienen más que ver con desarrollo social, algunos temas de previsión, educación incluso varios aspectos de salud, uno podría decir, no, sabe que como yo a usted le estoy pasando transferencias directas, usted puede ir al mercado a comprar estos servicios. Entonces, sacando esos mismos números, estamos hablando de que si el 50% se manejara de esta manera, con transferencias directas, cada familia podría recibir 500.000 pesos al mes. Exactamente. Para financiar los gastos mínimos y asegurarnos que todos los chilenos en este caso, pero el día de mañana todos los individuos tuvieran un mínimo. Es difícil la transición, ¿no? Y es difícil la transición incluso pensando en la primera derivada, es decir, ¿qué pasa si mañana aprobamos esto? Y tal como se hizo en el fondo hoy día la pensión básica universal, decimos, mira, esto no va a ser solamente pensión, esto va a ser para todo el mundo. Y partimos con un 10% del presupuesto del Estado, que a todo esto va a tener una posición férrea de todos aquellos que van a tener que ceder ese 10% del presupuesto. Pero un 10% del presupuesto estaríamos hablando de nuevo, ¿de cuánto? 100.000 pesos por familia. Exacto. Algo que para muchas familias podría ser simbólico y para muchas otras familias podría ser el 25 o el 20% de su ingreso. Claro. Claro. Podría ser una diferencia. Es una diferencia importante. Lo que pasa es que creo que, de nuevo, está bueno ponerle números para entender por dónde podrían ir los tiros y qué se podría hacer en esto. No, y acá hay una discusión también, como dices tú, de la temporalidad. Yo creo que, Tomás, tú compartes conmigo, para poder tener esto en el largo plazo, hay que partir de porcentajes menores hoy día. Es decir, si es que efectivamente apoyamos la hipótesis de que muchas empresas el día de mañana van a tener muchas más ganancias por la inteligencia artificial o por otras tecnologías digitales, es muy difícil ir 30 años después y decirle, hey, te voy a poner hoy día un impuesto gigante del 50% para poder financiar. Lo que hay que hacer es que hay que anunciarlo hoy día y empezar hoy día ya a taxar a poner impuestos por ejemplo, a inteligencia artificial. Es que ahí nos vamos a meter en una discusión diferente que creo que tenemos que tratarla en un capítulo específico que tiene que ver con impuestos en torno a inteligencia artificial. Entendiendo que al mismo tiempo
vas a tener toda una discusión o una competencia entre países de, bueno, si este país me cobra mucho impuesto, me voy al país de al lado y proveo los servicios desde el país de al lado. ¿Bien? Un poco lo que le pasa a Irlanda, lo que le pasa a Estados Unidos con Irlanda y todas sus grandes tecnológicas que terminan teniendo base tributaria en Irlanda o mucha otra en algún paraíso fiscal. Sin ir a eso, un solo comentario para ir cerrando. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos acá es que el mundo político tiene problemas con esto. Es decir, voy a hacerlo de manera muy simplista para no alargarme, pero en el fondo a la izquierda le incomoda porque esto significa que de alguna manera el presupuesto de la nación no está en manos del Estado, está en manos de la gente. Sí. Y en otro lado, a la derecha le incomoda porque tiene que ver con transferencias directas y tiene que ver con que lo mismo el Estado sigue creciendo, pero se le traspasa la plata directo a la gente. E ideológicamente, de nuevo, en términos simplistas, a estos dos grandes grupos les incomoda esa premisa. Estoy de acuerdo. No es atractivo para ninguno de los dos lados y por lo tanto es difícil pensar en cómo se podría implementar en el mundo real. Está bueno. Oye, empecemos a diverger. Ya creo que nos alargamos con Emergente. Pasemos. ¿Qué vamos a diverger hoy día, Daniel? Porque a todo esto, Daniel me viene hablando esta cuestión hace varias semanas, por no decir meses, de se vienen las subidas de las tasas de interés el día que el mercado se dé cuenta de que la inteligencia artificial está a la vuelta de la esquina. Sí, de nuevo, este es un tema que quiero ser muy claro al respecto, divergente. Teníamos algunos datos para soportarlo, pero es más bien un ejercicio de imaginación el que vamos a tener ahora. No solo de imaginación, ojo, hay cierto rigor analítico y hay papers escritos al respecto. Sí, esta es la idea. Imaginemos que efectivamente supiéramos que va a surgir una inteligencia artificial general o de capacidad cognitiva igual o superior a la humana en los próximos, digamos, 10 años. Uh-huh. Y supongamos que sabemos, tenemos una bola de cristal que no nos va a matar, no nos va a esclavizar, no vamos a terminar en ningún escenario catastrófico, sino que efectivamente va a producir un shock positivo a la economía global. Es decir, uh-huh, imaginemos que pudiéramos saber o prever, al menos con un alto grado de probabilidad, de que el crecimiento económico va a ser del 20, 30, 40% anual en todo el mundo. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría? ¿Cómo nos comportaríamos los individuos hoy día si nosotros viéramos esta maravilla productiva viniendo? Y lo que dice la teoría económica más sencilla es que si tú sabes que vas a ganar mucho más dinero en el futuro, de nuevo, olvidémonos de temas de equidad, olvidémonos por ahora de temas de quedar sin trabajo, lo que a ti te conviene es endeudarte hoy día, porque sé que en el futuro voy a ganar muchísimo más dinero. Si todo el mundo sabe eso, todo el mundo quiere endeudarse, todo el mundo quiere hoy día comprar para salir de fiesta y lo pago en el futuro, y eso significa que las tasas de interés se elevarían hoy día, es decir, lo que los bancos o cualquier persona requeriría para prestar dinero sería mucho más. Entonces está este artículo muy, muy divertido que a mí me gustó mucho, que decía que si efectivamente esto ocurriera, las tasas de interés podrían pasar hoy día al 20-30%. Y claro, pero eso subiendo y diciendo, tal vez los mercados financieros están efectivamente prediciendo cada vez más que estamos acercándonos a una escenario así. Claro, o sea, pero es que hay varios supuestos importantes ahí. Uno tiene que ver con que efectivamente esto va a traer más prosperidad. Es decir, no estamos hablando solamente del escenario distópico donde la inteligencia artificial es peligrosa. Estoy simplemente hablando del escenario distópico en el sentido de que las cosas no resulten tan bien, hay un montón de empresas, hay un montón de países que les va muy bien porque tienen inteligencia artificial y hacen un montón de cosas, pero este crecimiento no termina siendo solamente el crecimiento de un par de empresas o de un sector muy específico de la economía en desmedro del otro. Y por lo tanto el crecimiento es en un agregado. Es que en promedio toda la economía crezca mucho. Está bien, eso. Y perfectamente uno podría decir, en promedio no va a pasar eso. En promedio se te va a como polarizar la cuestión y vaya a tener un 5% de la economía que va a crecer brutalmente en desmedro del otro 95%. Por lo tanto, el promedio, en vez de subir de un 3% que crece el mundo hoy día y pasar a un 7%, va a caerse al 1%. ¿Ven? Eso es un tremendo supuesto. Y el otro, para mí, que es interesante, es que esta expectativa de mejor futuro, ¿de quién es? Porque en el fondo uno podría decir, ¿es de los estados que piensan que van a cobrar más impuestos o es de las grandes empresas tecnológicas que saben que le va a ir mejor a futuro porque están metiendo esta tecnología? Pero la empresa promedio, ya sea el panadero de la esquina o
el estudio de abogados, ¿sabe que le va a ir mejor en el futuro y va a salir a endeudarse? No, pero de nuevo, acá lo que necesita es que los que piensen esto son los grandes fondos de inversión al final. Los que te mueven las grandes variables son las personas con mucho capital y que toman muchas decisiones de financiamiento. Entonces, si es que efectivamente hay un grupo que dice, mira, imagínate, grandes fondos de inversión dicen, oye, hoy día tengo retornos del 2% y voy a tener retorno voy a inventar 30% de aquí a 5 años. Lo que hago es me endeudo hoy día y lo pago en 5 años, y eso empieza a generar estas presiones. Claro, pero al mismo tiempo... un equilibrio donde la señora, al panadero, no sabe por qué en su banco tiene un 12% hoy día de... Estoy de acuerdo. Entonces, por eso es que ahí es donde me pongo medio distópico. Digo, al panadero se le va a generar un problema porque va a ir al banco a pedir plata y le van a estar prestando al 12, y antes le prestaban al 5. Y por otro lado, al mismo panadero, cuando dice, chuta, el banco me está prestando poco, voy a ir a un fondo de inversión para capitalizarme y voy a ceder propiedad, y el fondo de inversión le va a decir, no, yo ya no invierto en brick and mortars, yo ahora solamente invierto en inteligencia artificial. Entonces también va a ser un tremendo problema, porque todos estos fondos de inversión se van a ir fuertemente al mundo tecnológico, y desde el desarrollo inmobiliario hasta las empresas de servicio van a tener una escasez no solamente de liquidez por los bancos, sino que también escasez de capital disponible. No, exactamente. Uno podría pensar en este fenómeno como una fuente más de inequidad futura. Me dejaste preocupado más que divergente, Daniel. Sí, entonces... No, sí, es importante como entender, y de nuevo, es una discusión divergente, las diferentes ramificaciones que tiene todo lo que está ocurriendo. O sea, no solamente de que, me van a quitar el trabajo, que es como la cosa más directa y obvia que se discute mucho, pero hay otras discusiones de efectos, en este caso de efectos del gigante la tasa financiero, que no se discuten y que pueden ser tanto o más influyentes. Lo otro interesante es que esto también supone una cierta como inteligencia del mercado, ¿cierto? Porque siempre hablamos de que el mercado es inteligente porque agrega miles de millones de decisiones y no es simplemente una o dos personas tomando decisiones, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, también creo yo que se genera una especie como de tipping point. Es decir, tú tienes, voy a inventarte, 1000 personas que creen esto, o mejor dicho, que incluso ya lo saben dicho que viene una inteligencia artificial suficientemente poderosa. Pero el resto del mercado no. Entonces, esos tipos de alguna manera están arbitrando el mercado, ¿cierto? Esos tipos están comprando posiciones de tasas de interés a 10 o 20 años plazo hoy día, y la están comprando barata para poder revenderla en el futuro, ¿verdad? Claro, porque saben que se mueven en esta dirección. Pero eso genera muy poca presión en el mercado. Pero en la medida que esto se empieza a expandir, no van a ser 1000 personas, van a ser 2000 personas tomando estas posiciones, pero en algún minuto como que se da vuelta la balanza, ¿cierto? En algún minuto como que todo el mundo se pega al cachofazo, en algún minuto invierte un fondo suficientemente grande en posiciones de tasa de interés futura y compra estos forward, y ahí como que todo el mundo atina, ¿bien? Y ahí como que entra el pánico. Como que como me lo imagino un poco más así que como esta inteligencia colectiva que como que adivina por todos lados. Porque si fuera absolutamente perfecto y toda esta masa pudiera predecir perfectamente, este cambio en tasa de interés sería de un día para otro. Claro, sería discreto. Sería discreto. Y lo que vemos, o lo que podríamos ver, o lo que uno podría fantasear de que está ocurriendo ahora mismo, es de que poquito a poco más gente va entendiendo esto, y más fondos van entrando en ella, y por lo tanto es cada vez más predecible que vamos a llegar a estos niveles de inteligencia artificial, y por lo tanto más gente. Entonces lo que vamos a ver tal vez desde hoy día es que las tasas van a ir convergiendo poco a poco, creciendo hacia 20-30% en 5 años más. Entonces yo lo que digo acá un poco, digamos con un ánimo divergente, es: las tasas no van a volver a bajar y la Fed va a tener que seguir subiendo, y por lo tanto las tasas ya nunca más bajaron. Ahí nos metemos en otro tema súper complejo, porque una cosa, y esto nos vamos a meter en una discusión financiera más compleja y la dejaría en el principio nomás porque si no el divergente se nos va a alargar mucho, pero tiene que ver con que tú estás tratando, o tú estás, mejor dicho, teniendo un mercado financiero que empieza a presionar por tasas más altas porque hay más voluntad de endeudarse, porque tú ves un futuro más próspero, al mismo tiempo que tú tienes los bancos centrales del mundo diciendo necesito manejar la inflación, y al mismo tiempo necesito, por decirlo así, promover la economía.
Pero Entonces, es el mismo fenómeno, porque tú podrías argumentar de que hay más inflación porque hoy día, en la fantasía que yo te estoy contando, todo el mundo está yendo hacia el hotel de lujo hoy día porque sé que lo voy a poder pagar después. Y no, es que ahí es donde se empieza a generar esta como dicotomía curiosa de que tal vez toda la plata empieza a ir a fondos de inversión y por lo tanto a empresas tecnológicas, pero no empieza a fluir tanto en la economía real. Entonces tal vez se te empieza a frenar la inflación. Bien, la inflación, comillas, se da en el sector medio tecnológico o en esos salarios, no termina de chorrear demasiado. Imaginémonos que... es barato hoy día construir, porque saben que en el futuro, o sea, agarrar activos, comprar activos y No, comprar sí, lo tengo claro. Todo lo que estoy diciendo es que tal vez no se manifiesta en inflación inmediatamente. Entonces tú tenías un problema de que la Fed tiene los incentivos a bajar tasas porque dice, no tengo inflación, es decir, todos estos fondos de inversión se están yendo, toda esta plata se está yendo a inversión muy anichada en tecnología, no me está subiendo el precio del pan y de las verduras, por lo tanto no estoy percibiendo inflación, no estoy ni siquiera percibiendo inflación en los combustibles, porque la verdad es que todo el mundo se está invirtiendo esta plata en batería. Es el pensamiento mainstream, eso es lo que creemos que va a pasar y es lo más probable que pase. Acá, por eso, aquí estoy aventurando un escenario distinto, de que esta otra presión puede llegar a ser Sí, ojo, Daniel, te entiendo. No estoy diciendo que eso no va a pasar, estoy diciendo de lo complejo del manejo macroeconómico cuando tú entiendes de que tienes una presión financiera a subir las tasas porque hay una demanda por liquidez hoy día para invertir en tecnología, Sí, y al mismo tiempo el manejo macroeconómico, ¿bien? No necesariamente calza con esa mirada porque tú tal vez no estás viendo inflación, tienes presión, al contrario, a bajar las tasas, quieres que a los panaderos les vaya mejor. Estoy de acuerdo. Y necesitáis bajar las tasas de política monetaria, más allá que las tasas financieras están altas. Estoy de acuerdo. Entonces, esto nos trae que si ya era complicado, va a ser tal vez en el futuro mucho más complejo hacer política monetaria. Claro, es como casi que tú dijeras, oye, en vez de tener un impuesto diferenciado por tecnología o por rubro, que es un poco lo que se empieza a discutir hoy día, ¿qué pasa si tuvierais tasas diferenciadas por rubro y por tecnología? Uy, ese nos lleva a... Yo creo que eso es para otro capítulo, Tomás. Sí, no, además eso es re divergente porque en el fondo la posibilidad de arbitraje es enorme. Sí. Creo que honestamente me desdigo porque es impracticable. Sí. Pero bueno, oye, buen capítulo, Daniel. Muy bueno, muy bueno. Como siempre, queridos todos, invitados a hacernos comentarios, a darnos feedback, a compartirnos en sus redes sociales. Estamos siempre muy atentos a los comentarios que nos dejan, les hacemos caso y nada, pues, nos estamos escuchando, ¿no? Muchas gracias a todos. Muy interesante. Muchas gracias por la invitación permanente, Tomás. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Abrazo. Chao, chao.